Kroglich, soy contador público, soy profe en Ciencias Económicas y bueno, trabajo en la cátedra hace bastantes años. La idea del taller de hoy, me puse a pensar hoy cuando estaba armando la clase qué era un taller. Normalmente es interesante saber qué es un taller. Y viendo el formato del taller, sobre todo encontré que era un formato colaborativo, participativo. Y que el docente es un mediador, le decía la definición del taller en educación. Y esa es la idea de hoy. Yo sé que han participado en otros talleres, pero la idea de hoy es enfrentarnos a una situación de parcial, a una situación que próximamente van a tener en cómo hacer conclusiones, ni más ni menos. Cómo hacer el análisis de los estados contables, que es lo que nos hace estar presente aquí para poder enfrentarnos a eso. Esa fue la idea cuando armé el taller de presentarles un juego de estados contables y con la ayuda de todos, espero que sea colaborativo, porque la idea de esta es que yo no presente el caso y les diga, bueno, esto se resuelve así, 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 porque para eso estuvo el práctico del viernes. Simplemente yo les voy a presentar un caso, vamos a ir analizando punto por punto, yo los voy a estar mediando, guiando de los aspectos más importantes y les voy a dar tips de cómo se redactan esas conclusiones. Eso me parece que es la idea de los dos prácticos. Tenemos un práctico que voy a dar yo la primera parte y después la contadora Agustina, que seguramente está conectada, va a hacer el otro práctico. Los tienen subido a los dos prácticos sin solución en el aula. La idea era que los vieran antes, los miraran antes. No sé si alguien los vio, los bajaron. Es eso que están viendo ahí en pantalla. Bien. Nos encontramos en la segunda parte de la materia. La primera parte de la materia, que ya rindieron primer parcial, mañana en la muestra de 19 a 21, era básicamente, y hablando mal y pronto, era simplemente realizar el instrumental. En la primer parcial de la materia lo que aprendieron es a fabricar el instrumental del análisis. Estado de variación del capital corriente, el estado de flujo efectivo, entender la construcción de los índices, de los ratios, para después, en el segundo parcial, hacer lo que llamamos el análisis de estados contables. Y en base a eso, obtener conclusiones. Recuerden que nosotros, a fines didácticos, dividimos a la empresa en tres grandes sectores. En el corto plazo, el largo plazo y la situación económica. Está dividido en tres sectores. Y dentro de esos tres sectores, cada uno de esos sectores, dividimos lo que es el diagnóstico y el pronóstico. Eso tiene que quedar claro. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de diagnóstico, hablamos de la situación y la evolución de la empresa. Y cuando hablamos de pronóstico, pronosticar perspectivas. Seguramente, no lo adelanto, en los parciales nos piden diagnóstico. Entonces, el taller de hoy lo hice pensando en el diagnóstico. Si leemos la definición de estados contables, básicamente decía en grandes rasgos que era analizar la situación económica y financiera de una empresa para poder realizar un diagnóstico y un pronóstico, que es lo que vamos a hacer hoy. Y eso se hace en base a las conclusiones que obtengamos. Vamos a tratar, con la ayuda de todos, poder organizarlo y poder escribir esas conclusiones, lo que vemos en ese diagnóstico, poder llevarlo al papel. Y por ahí es muy fino. A la hora de corregir y a la hora de escribir, hay pequeños detalles que voy a tratar, sobre todo para los que la cursan por primera vez. Los que la recursan más o menos saben de lo que estoy hablando, pero los que la cursan por primera vez, esto que voy a tratar de hacer hoy, que voy a intentar hacerlo con ustedes, porque también estoy aprendiendo, es poder llegar a esas conclusiones, redactarlas, y poder explicar ese diagnóstico, esa situación de la empresa hoy, cómo está la empresa, y cómo evolucionó la empresa. ¿Cómo pasó del 2022 al 2023? Que es el caso que vamos a ver hoy. ¿Dudas? Bueno. Voy a arrancar con el ejercicio. ¿Dudas en el Meet? No, todo bien, David. Digamos. El caso práctico
se llama Celulosa Argentina. Cuando ustedes tengan el parcial, otra aclaración más, como les dije, el primer parcial era realizar la herramienta, lo que necesito para el análisis. Para este segundo parcial, para esta segunda parte de la materia, estamos en la parte del análisis de la empresa, donde me van a dar todo el instrumento calculado. No voy a tener que calcular nada, voy a tener que analizar esa herramienta. Por eso la materia normalmente se divide en 3 partes. Estamos en la segunda parte, lo que es análisis de los 3 sectores. Repito, para el parcial te puede tocar cualquiera de los 3 sectores, corto, largo, económico. Bien. Lo que primero tenemos que leer, no sé si alguien lo lee, quiere leer algo, resaltar algo de ahí, para que vayamos tomando... Yo lo puedo leer, pero... No se escuchó, ¿cómo? Si quiere lo puedo leer, pero no le prometo que pueda resaltar nada. Dale, dale, léelo, léelo. Celulosa es una compañía dedicada a la elaboración de pasta celulósica, papel y productos de madera. Sus principales productos incluyen papel para impresión y escritura, estucados y estucados, no sé lo que es estucados y no estucados, papel para packaging, conversión y especiales y papel tisú. El volumen de ventas de papel y pulpa representó en los últimos años entre el 85 y el 90% del volumen de ventas de la compañía, mientras que el resto corresponde a ventas de madera y dichos porcentajes varían según las condiciones de precio y demanda, principalmente en el mercado local, y en los últimos años se vio reducirse considerablemente la participación de las ventas de maderas. Bien. Pregunto a la clase. Cuando vimos en la primera, ya la unidad 2, que vimos lo que es el análisis del ambiente de negocio, el primero era el análisis del perfil de la empresa. ¿Qué perfil de la empresa, qué perfil tiene esta empresa? Sería la pregunta. ¿Perfil industrial? ¿Alguien dijo industrial por acá? Acá la compañera dijo perfil industrial. Entonces una industria. ¿Qué me puedo esperar en los estados contables cuando leo en el perfil de la empresa, sin entrar en los estados contables, su estructura? Activo no corriente. Bien, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir con ese primer punto del perfil de la empresa? Profe, no tiene diversificado los negocios. ¿Cómo? Tiene todos los huevos en una canasta. Bien. Parece ser. Perfecto. Acá la compañera dice que tiene un volumen de ventas entre el 85 y 90% que corresponden a la venta de papel y a la pulpa. Si yo les preparé acá en la parte anterior las unidades de negocio, que tiene packaging, impresión y escritura, tiene pulpa, tiene forestal, seguramente tiene campos donde cultiva los árboles, la materia prima, madera y la distribución. Sí, su principal perfil como empresa es que el 85, el 95% de esas ventas se basan en el papel y la pulpa. Por ahora podemos ver eso nomás. Riesgos de la industria. ¿Qué riesgos tiene esta industria en la que trabaja celulosa? Si alguien quiere leer. ¿Puedo leer? Sí, léelo. Acá te seguimos con la vista. La empresa se encuentra expuesta a la volatilidad de los precios internacionales del papel y de la celulosa. En el caso de Argentina, la industria local presenta un elevado grado de proteccionismo, lo que mitiga la estructura de los altos costos de celulosa argentina de detenta, principalmente costos de transporte, energéticos y laborales. A marzo de 2024 se encuentran cerrando los contratos de energía que implicarían un ahorro en los costos de aproximadamente el 50% en relación con los precios del año anterior. Con la devaluación del tipo de cambio de diciembre de 2023, han podido trasladar a enero 2024 un 60% a precios y a marzo 2024 el total trasladado a precios. Bien.
¿qué te parece importante resaltar acá de lo que es el riesgo de la industria? ¿Qué palabras resaltarías en esta lectura de los riesgos que tiene la industria? Si no me equivoco, hay un riesgo ahí, pero es de tipo de cambio, pero me parece que eso es de mercado. Bien. Pero no sé si estoy... Profe, La volatilidad de tiene los precios. posibilidad, riesgo de shock externo, porque antes estaba protegida y ahora no. O Pero ese sea, riesgo es de la industria, se separaba así, ¿no? Riesgo de la industria era riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo... No, Bien. bien, bien, bien. no ¿Alguien sé, más pregunto. quería agregar algo ahí, una voz femenina? Que dijo, profe, bueno. Volatilidad de precios internacionales. Estamos analizando 2023, 2024, 2022, 2022, 2023, 2024. Tiene un atraso el práctico, pero los fines prácticos de un parcial nos sirve perfectamente. Volatilidad de precios. Dice, el proteccionismo en la Argentina mitiga la estructura de costos que Celulosa detenta. ¿Qué significa mitiga? Exactamente, tiene un proteccionismo, entonces no tiene, eso hace que no tenga tantos altos costos la empresa. Eso significa mitiga, o sea, los achica, como que los detiene. Ojo cuando lean. Bien. Y que pudo trasladar a los precios, esa devaluación que sufrió, se lo trasladó directamente a los precios de los productos que vende. Eso es muy positivo porque reduce el riesgo de la exposición a la inflación. Exactamente. Pero eso significa la palabra mitiga. Seguimos, sigo compartiendo. Posición competitiva. ¿Cómo será la posición competitiva? Dice, Celulosa se constituye como uno de los principales productores en el mercado local de papel junto a Ledesma Sociedad Anónima. Ambas compañías detentan conjuntamente el 80% de participación del mercado. Dadas las características del papel que la compañía produce, tiene la posibilidad de volcar el excedente de producción al mercado externo. La participación de papeles importados también depende de la política gubernamental sobre las importaciones y permisos de la misma. ¿Qué podemos ver acá en qué posición competitiva tiene la empresa? ¿Tiene una buena posición competitiva? ¿Tiene una buena posición competitiva? Sí, tiene una buena posición. Buena, pero ahora para 2026 no sé cómo está el proteccionismo ni cómo está la participación de las importaciones. Pero Claro. supongo que no nos interesa para este análisis. Perfecto. Tendremos que, si hoy nos tocara analizar Celulosa, tendremos que hacer todo este trabajo para ver cómo está el mercado hoy. En ese momento, el análisis del mercado nos dio esos resultados. Entonces dice, ¿qué remarcarían ustedes ahí? Para tener en cuenta. Que tiene poder con los proveedores, tiene poder con los proveedores y con los clientes. Bien. Tiene como un mercado cautivo. Bien. ¿Qué Y más? los proveedores me imagino que los debe manejar él, debe imponer precios. Claro, es casi un monopolio, un oligopolio con Ledesma. Celulosa es el que hace el papel boreal. Deben haber visto un montón de resmas boreales, los que trabajan en oficina o con impresiones, es el papel boreal. Y Ledesma también es el que hace el azúcar. Son empresas muy grandes. Y también tiene una ayuda gubernamental, o depende de una ayuda gubernamental de cómo. De que ese proteccionismo del que hablamos antes no deje entrar papeles importados o los productos que estas empresas tienen en el mercado dependen de eso, del proteccionismo gubernamental. O sea, las barreras de entrada puede ser que dependan de las políticas de comercio exterior. Claro, que a estas empresas no les conviene que haya importaciones para el mercado local, para que compitan, obviamente no les conviene. ¿Estamos hasta ahí? Simplemente estamos haciendo una lectura del perfil de esta empresa, sin entrar en los números, sin entrar en el balance, ir dándonos una idea. Y la última parte
Fondeo y flexibilidad financiera. Antes de leer esto, ¿qué era la flexibilidad financiera? ¿Alguien me puede explicar? Alternativa de financiación. ¿Cómo? No, como era la capacidad o sea, uno que yo recuerdo de sacarse de encima los activos fijos ante cambios en el mercado. O sea, si tenés una estructura de costos fijos muy grande, sos menos flexible que si tenés una estructura de costos fijos no tan participativa. Bien, acá hay varios compañeros que no están de acuerdo por su movimiento. Para mí que eso es la inmovilización, no es la flexibilidad financiera. Es cuánto Eso es puede reaccionar. inmovilización. Bien, escuchamos acá a algún compañero. ¿Qué era la flexibilidad financiera entonces? Acá dice la compañera que es la posibilidad que tiene una empresa en obtener fuentes de financiación o adaptarse a cambios bruscos del mercado. Cómo sobrevive una empresa a una crisis, por decirlo de alguna manera, o a algún cambio brusco en el mercado desfavorable. Eso es básicamente la flexibilidad financiera. Obviamente, me cuido porque sé que hay gente que por ahí está grabando la clase y demás, pero es pregunta de examen. ¿Qué es la flexibilidad financiera? Opción A, B, C, D, E. O alguna frase, siempre está, ¿qué es la flexibilidad financiera? Porque afecta a los tres sectores de la empresa. Una empresa con flexibilidad financiera tiene mayores oportunidades de soportar una crisis, dicen las notas de cátedra, que otras que no tienen esa flexibilidad. Dice, históricamente la compañía ha logrado desenvolverse bajo una estructura de capital caracterizada por una alta concentración de deuda de corto plazo. En el actual contexto de restricción de liquidez, en ese momento, en esos años, ausencia de mercados y altas tasas de interés, la compañía llevó a cabo un proceso de canje forzoso de las obligaciones negociables clase 10 por las obligaciones negociables clase 13 y 15, y en agosto del 2021 la omisión de obligaciones negociables 16 por $6 millones. La misma fue canjeada por obligaciones negociables 17 por 9,3 millones, que mejora sosteniblemente su perfil de vencimientos y su liquidez. Bien, ¿qué marcaríamos ahí? ¿Qué tendremos en cuenta para el análisis de corto? Buena flexibilidad financiera en el corto plazo, puede manejar sus deudas de corto plazo. Recuerdo que esto es un taller, pero el teórico, ¿qué analizaba la situación de corto plazo? La capacidad que tiene la empresa de hacer frente a sus compromisos de corto plazo y estudia la liquidez o la solvencia. La liquidez. Ojo con, he visto en exámenes, solvencia. La solvencia es otra cosa. Liquidez, acá estamos hablando en el corto plazo, la diaria de todos los días. Bien, entonces remarcamos Profe, que... ¿Sí? disculpe, ahí digamos, en los canjes forzosos, no entiendo si hacía emisiones de obligaciones negociables o cuando se le iba venciendo las obligaciones negociables las cambiaba por otras. Exactamente, eso hacía. Forzosamente seguía emitiendo porque se le iban venciendo. Eso lo hacen las grandes empresas. Tienen la posibilidad de ir canjeando deuda por deuda. Entonces, eso es lo que te da una gran flexibilidad financiera. Sigue emitiendo, recurriendo a fondos externos, emitiendo obligaciones. Es eso. Está muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Pero, profe, cuando dice forzoso, es porque no tenía liquidez y la tiene que renovar el vencimiento, porque por eso dice forzoso. Claro, lo que pasa es que no tenemos Porque más tiene información. tiene problema con el capital de trabajo, que no es suficiente. Puede ser, Por eso puede es ser. forzoso. No tenemos esa información, pero bueno, forzosamente es que o tiene las obligaciones a vencer o no le queda otra para obtener liquidez, seguir emitiendo. Pero Claro. lo que quiero que quede acá de información, básicamente más allá de meternos, porque no tengo la memoria del directorio, no tenemos más información que la que voy a mostrar ahora y que la que van a tener ustedes. Pero
resaltar que sí tiene una gran flexibilidad financiera, porque tiene una estructura de capital de corto plazo y que tiene una mejora sensible en lo que es los vencimientos y su liquidez. Eso quiero que es lo importante que sacamos más allá del canje de deuda. Bien, quiero que me digan, bueno, lo que nos va a pedir el ejercicio es elabore las conclusiones de diagnóstico de Celulosa Argentina. ¿Qué dijimos que es el diagnóstico? Tenemos diagnóstico. Espera, voy a escribir con negro. Diagnóstico tiene dos ramas. Lo que es la situación de la empresa y lo que es la evolución. Bien, eso es el diagnóstico. Elabore las conclusiones del diagnóstico. Si dice diagnóstico, son los dos. Si dice elabore conclusiones sobre evolución o situación, hacen lo que diga. Pero si dice diagnóstico solo, son las dos. Por eso el taller lo armé para que hagamos las dos. No sé cuál le van a pedir. A veces piden evolución, a veces pide situación, a veces pide las dos. Depende como el profe que haga el examen. Bien, entramos con los números. Entramos ahí, no sé cómo vamos con el tiempo. Bien, tengo media hora para armar esto. Estado de situación patrimonial, 2023-2022. Se mira de izquierda a derecha. En este taller no voy a entrar, ya lo vieron en el práctico, qué es el análisis vertical, qué es el análisis horizontal. No voy a entrar en la teoría, pero rápidamente el análisis vertical es la composición. Por ejemplo, en el año 2023 tiene un total de activos y ese total de activos se arma en porcentajes. Tiene el corriente y no corriente. El corriente es casi un 40%, 39,92%. Su participación del activo corriente, y del activo no corriente tiene casi un 60,08%. Eso hace el total del 100%. Ahí saben, ahí tienen la estructura del activo. Y pueden ver, ese se llama análisis vertical, ¿no es cierto? Y después está el análisis horizontal, que es el cambio de un periodo a otro. Eso es muy simple. Ahí tienen las composiciones, tienen los cambios. ¿Qué ven ahí rápidamente en la parte del activo? Que podamos ir anotando y teniendo en cuenta para el análisis. Una empresa de capital intensivo y... ¿Qué más? El aumento significativo de lo que fue la tendencia de los activos financieros de un año a otro. Bien, en el MIT me dice un aumento significativo de los activos financieros del 542%. Repito, yo no puedo decir si está bien, no está mal, es una guía. Pero acá una compañera me dice, no es significativo, porque la participación de esos activos financieros son del 1,96, es decir, casi el 2%. Tuvo un gran cambio, pero su participación es importante. No es importante. O no sé, ya vamos a ver, pero haciendo el análisis vertical y horizontal no es importante. ¿Qué otra cosa? Bien, acá me dice que, no sé quién me habló. ¿Cómo? Acá me dice la compañera, tiene una gran participación la propiedad de plantas y equipo. Eso habla que es una empresa industrial, la maquinaria, el activo fijo. ¿Qué más? ¿Tiene cambios en la composición de los bienes de uso? ¿Cómo? Puede ser por las depreciaciones, ya vamos a ver eso, vamos a ver los cambios ahí en la composición, pueden ser amortizaciones. Bien. ¿Algo más de ahí? Profe, los créditos por venta
como tiene gran participación en el mercado, es poquísimo. O sea, no da crédito a la empresa. No da créditos. Y yo no sé, a ver los proveedores, a ver si leo los proveedores. ¿Dónde están los proveedores? ¿Cómo? Ah, ¿y el activo y el pasivo dónde está? Bien, ahí pasamos los pasivos. ¿Qué sector Claro, estamos porque, analizando? en el activo se porque como tiene todo el mercado casi, el oligopolio, no da crédito. Acá, chicos, o sea, acá, perdón, David, tienen una primera parte en donde, bueno, están viendo el activo. Recuerden que en lo que es el estado de resultado en porcentajes, el 100% del activo y todo se expresa en porcentaje. Acá, bueno, primero ver esta relación del activo no corriente 60% contra un 40%, que nos da también un poco de idea de que es una empresa capital intensivo, ¿sí? Tiene una fuerte inversión en lo que es propiedad, planta y equipo, activos fijos, pero dentro de lo que es el activo corriente, que es el 40% en el X2, vemos que los rubros más importantes son los rubros operativos. Tenemos inventarios y créditos por venta, ¿sí? Eso más bueno para que vean, ¿sí? No es una empresa, por ejemplo, como vimos en el práctico, meramente comercial, en donde era al revés, ¿sí? Lo más importante era el activo corriente. Esta no, es capital intensivo, entonces sí, gran porcentaje del activo total van a ser sus activos fijos, por la capacidad instalada. Gracias, profe. Seguimos. Pasivo, composición del pasivo. ¿Qué vemos ahí? La composición del pasivo. ¿Cómo? Bien. Del total del pasivo. ¿Cuánto es el total del pasivo de la empresa? En el año 2022 el total del pasivo era el 87%. Hubo una disminución del pasivo, pasó a 71%, ¿cierto? Eso tienen que ver, ese tipo de composición. ¿Creció? ¿Qué creció? El patrimonio neto creció. ¿Por qué puede haber crecido el patrimonio neto? Ya vamos a ver, pero ya empiezo a pensar en la cabeza, ¿cómo creció el patrimonio neto? ¿Compró algo? ¿Resultó del ejercicio? Por el resultado del ejercicio puede ser Bien. también. Aparte de propietarios. Bien, pero eso es la idea de ir punteando en el examen, viendo los cambios significativos, por qué cambió su estructura. Miren el patrimonio neto. ¿En cuánto creció? Puede ser que el financiamiento sea más por el lado del pasivo que por el propio capital. Perfecto. No sabemos todavía, no podemos adelantarnos en nada, pero estamos viendo esas tendencias. ¿En cuánto varió el patrimonio neto? En el 128. Bien. Para eso es. Despacito, tienen 2 horas de examen, 1 hora para el práctico, 1 hora para el teórico, como para que se organicen, pero más o menos esos son los tiempos cuando rindan. Estado de resultado. ¿Qué vemos en el estado de resultado? Lo primero que vemos en el estado de resultado. ¿Resultó el ejercicio? ¿Cómo fue en el 2022? Pasó de una pérdida a una ganancia. ¿Por qué pasó eso? Mirando eso. Sin sacar conclusiones, pero ¿dónde están los cambios significativos que marcaríamos ahí? ¿Puede ser la pandemia? Ah, no, perdón, respecto del mismo... Aumentaron las ventas y un poco se redujeron los costos. Siempre no olvidarnos que estamos en el corto plazo. En el corto plazo vemos, ¿qué me interesaría ver ahí en el corto plazo? ¿Dónde se notan esas ganancias? Profe, hubo una fuerte devaluación. O sea, una actualización de Por la precios. actividad principal. ¿Dónde lo ves a eso?
En un aumento del 11% en las ventas, mientras que los costos, bueno, de administración aumentaron 14%, pero los de distribución 7%. Bien. Consejo, no se guíen por tendencias altas. Fíjense la participación de eso. Es muy tentador ver una variación alza en una tendencia y creer que va por ahí y ver la participación. Bueno, hubo un aumento de los ingresos y una disminución en los costos. Pasaron de representar un 89% los costos de mercaderías a representar un 80%. Bien, pero también hubo un aumento de ingresos por actividades ordinarias, o sea, ventas. ¿Y eso impactó dónde? En las actividades principales, que un 408%. Acá, en la línea esta, tenía un 2%, un 11%. Y la participación de las ventas es importante, sobre el 100%, ese es el análisis vertical. Después es muy tentador ver que del 1% pasó al 8% lo que es la posición monetaria neta, el 1003%. Pero ¿cómo es su participación en eso? Es baja. Acá un compañero me hablaba. Perfecto, sí, acá el compañero nos decía también el tema de los costos. Bien, estamos en un parcial. ¿Qué marco acá? Para el corto plazo, que me sirve como herramienta. ¿Qué ven? ¿Qué dicen? Bueno, me tengo que acordar que lo vi en el estado de resultados. Aumentó la ganancia neta, una mejora en las actividades principales. ¿Estamos? Bien. Pero siempre en mi cabeza pensando el análisis de corto plazo, capital corriente, activo corriente, pasivo corriente, capital corriente operativo, capital corriente financiero. Eso siempre lo tengo que tener en cuenta. Cuando vean situación económica, que no han tenido el práctico todavía, vamos a ver costos, las ventas, la parte económica. Acá me pide el examen, lo tomo como un examen esto, estamos analizando el corto. Bien, pasamos al instrumental rápido. No me quiero demorar mucho porque está la otra profe. Bien, ahora les pregunto, más allá de ver el instrumental, que yo lo paso y lo analizamos, ¿a dónde iría? Sobre todo los que recursan, la materia sea acá recursante, espero que no. ¿Qué iría a ver primero? ¿Qué iría a ver? ¿Qué instrumental iría a ver? Más, porque ya vieron en el práctico cómo se arma el instrumental paso por paso. ¿Qué iría a ver? ¿Qué piensan que me interesa como punto de partida del análisis? El capital corriente. Totalmente, lo primero, el activo corriente menos pasivo corriente. Bien. Bien, otra opinión, otro que me diga, yo iría a ver esto como punto de partida. Ya hice un análisis cualitativo, ahora voy a lo cuantitativo, a los números. Bien, como el compañero en el Meet, acá la compañera dice, esta variación del capital corriente. ¿Alguien más? Viernes de la semana pasada yo estuve en el práctico. ¿No se acuerdan un indicador? La liquidez, profe. ¿Ah? ¿Perdón? La liquidez. La liquidez. ¿Qué más? La suficiencia. Los ¿La plazos. suficiencia de qué? La suficiencia del capital corriente, ¿no es cierto? Como punto de partida, suficiencia del capital corriente. Eso me engloba lo que es capital corriente y el capital corriente requerido. Es como el punto de partida. Son muchos puntos de partida, pero yo les tiro un tip. Empecemos por este. Por la suficiencia del capital corriente. Voy a buscar la suficiencia del capital corriente. ¿Cómo se arma la suficiencia del capital corriente? Capital corriente dividido capital corriente operativo, que es el capital corriente requerido. ¿Qué es el capital corriente?
No, ¿qué es el capital corriente? Activo corriente menos pasivo corriente. Activo corriente menos pasivo corriente. Ni más ni menos. ¿Y dónde veo eso? ¿Dónde está el capital corriente? ¿Qué me muestra la composición? Porque acuerden que acá tenemos posición, requerimiento, autofinanciación y capital corriente proyectado. Son los cuatro bloques del corto plazo. Empezamos con la posición del capital corriente. Bien, tenemos que ver cómo está el capital corriente compuesto. Activo corriente menos pasivo corriente. ¿Qué puedo ver ahí? ¿Cómo es el capital corriente de esta empresa? Estamos haciendo lo que es situación. Estamos en esta parte del diagnóstico. Estamos viendo la situación de la empresa en el último juego de estados contables, 2023. Acá me dicen, tiene un capital corriente negativo. ¿Y cómo está compuesto el capital corriente para que eso dé negativo? En la resta activo corriente menos pasivo corriente, el pasivo corriente es más grande. Bien. Y bueno, ahí, profe, entonces ahí vuelve de vuelta al inicio, de que dice que estaba forzado a renovar las Eso obligaciones implicaría- negociables. Exactamente. Miren, me Estaría vuelvo acá. confirmando porque tienen un capital corriente negativo. Entonces escucha, entonces, ¿qué diría? Bueno, voy a ver si esto que dice ahí lo corroboro con los estados contables. Yo haría eso. Me iría a los estados contables y diría, bueno, ¿cuánto tengo de pasivo corriente? El total del pasivo corriente, 39.000. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y el activo corriente? 32. 32 menos 39 me da esos 6.993. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué me explicaría esa variación del capital corriente? ¿Cómo la explicaría esa variación? Obviamente por el pasivo corriente. ¿Y cómo está compuesto ese activo, ese capital corriente? Está compuesto por capital corriente operativo, capital corriente financiero. Tienen la liquidez. Eso explicaría la diferencia. También lo van a tener así como está, lo van a tener en el examen. ¿Por qué vario? Porque acuérdense que el capital corriente es activo corriente financiero menos pasivo corriente financiero más activo corriente operativo menos pasivo corriente operativo. Esa es la fórmula, está acá en las notas de cátedra. No quiero que analicemos números, cuentas, sino que analicemos los estados contables que están listos. Para eso es el taller. Bien, tenemos un capital corriente negativo, nos dio 6.93, miro los números, sí, está correcto. Primer parcial, ¿qué me muestra las causas de esa variación del capital corriente? Esta variación del capital corriente muestra las causas de variación del capital corriente. Para eso, primer parcial, había que hacer uno de esos. Mira cómo bosteza allá la compañera. Bien. No, eso me hace mal verte bostezar, me hace mal. Dije, se están durmiendo. Bien. ¿Qué podemos ver acá? Variaciones del capital corriente. Profe, Decime. ¿sería que las causas económicas es lo mismo que el capital corriente operativo y las causas financieras serían el capital corriente financiero? Sí, puede ser. Causas financieras y causas económicas. ¿Qué pasa en las causas económicas? Tenemos que los fondos provistos por las operaciones también, digamos, son... ¿Y dónde lo vimos a eso? Fuertes. En el estado de resultados vimos esa mejora. Bien, causas financieras, tenemos ahí transferencias de deudas del largo al corto, adquirimos propiedad, plantilla y equipo. En total, la variación del capital corriente fue negativa. ¿Estoy teniendo fondos? Sí. Estoy obteniendo fondos por las actividades operativas, lo vi en el
Pero no es suficiente para No es cubrir las suficiente. deudas y ya por sí tienen un activo fijo. Bien, Así que conclusiones que vamos teniendo antes de escribir las conclusiones, pero nos vamos haciendo una idea. Suficiencia del capital corriente negativa. Todavía no lo vimos. Ahora pasamos a suficiencia del capital corriente. Ahí tienen, que era el indicador con el que arrancamos esto, que es con el que el punto de partida del análisis en corto. Suficiencia del capital corriente. Tengo un capital corriente negativo contra la circulación o el capital corriente requerido positivo. ¿Dónde lo veo eso? ¿Cómo obtuve el capital corriente requerido? ¿Cómo se obtuvo ese capital corriente? Esos 5.000, ¿cómo es la fórmula de cálculo? Bien, es la parte donde dicen circulación, esta parte. Este es el capital corriente operativo, lo van a tener en el parcial. Plazos de cobranza, plazos de almacenamiento, la suma de eso es el ciclo bruto, que es 115 días. Tengo un plazo de pago de 76 días. Tener un plazo de 76 días de pago en situación no me dice nada. Me dice que tengo ese plazo de pago, tengo el ciclo bruto es tanto, menos el plazo de pago me daría el neto, ¿no es cierto? El plazo de pago, el ciclo operativo bruto menos el plazo de pago me da el neto, ¿cierto? Me están financiando ¿a cuántos días los proveedores? ¿A 76 días. Estoy pagando 76 días. Acá tenemos los montos del capital corriente requerido o operativo. Yo le digo así porque antes le decíamos así. ¿Cómo obtuve esos 5.649? Recuerden, capital corriente operativo. ¿Cómo lo obtuve? ¿Qué sumé ahí? Créditos por venta, sumé los bienes de cambio y sumé otros activos operativos. A eso le resté, siempre acuérdense que el capital es el activo menos el pasivo. Entonces acá estamos haciendo capital corriente operativo o requerido. Sumo los operativos, activos operativos, créditos por venta, bienes de cambio y otros activos operativos, menos deudas comerciales y otros pasivos operativos. Eso es el capital corriente operativo. Es el denominador de la suficiencia del capital corriente. Ahí lo tienen, 5.649. Algo negativo sobre algo positivo en una división, en una fracción, me da resultado negativo. Entonces, mirando el año 2023, ¿cómo es la situación de la empresa? Bien. Segundo tip, para el que no la hizo nunca la materia. Tenemos que calificar. Cuando escribamos esto, en situación, me dice, califica esto. ¿Cómo es la situación? La califico. ¿Y cómo puedo calificar una situación? Mala, buena, por ejemplo, muy buena. ¿Qué más? ¿Muy qué? Muy mala. Bien. Tip. Estamos en situación, es hoy. Esto yo siempre hago el mismo verso que utilizo un verbo, el verbo es. No sé si es un verbo, soy contador. No tengo ni idea si es un verbo, debo estar diciendo una barbaridad, pero la situación de la empresa es hoy. No vayan a poner fue, porque si pongo fue estoy comparando con algo más. Estoy mezclando sectores. Te lo tacha el profe, ni te lo corrige. No entendió lo que está haciendo. Situación, califico. ¿Cómo es la situación de esta empresa en base a la suficiencia del capital corriente? La
la situación es mala. Si ponen desfavorable, favorable, no está mal. Pero la idea es que pongan buena, buena, mala, muy mala. Bien, mala. ¿Por qué? Me pregunto, ¿y por qué es mala? Tengo que explicarle en el análisis por qué esta situación es mala. ¿Qué dirían que es mala? Porque no Porque la cubre el mínimo requerido del suficiencia, capital corriente. En notas de cátedra dice, cuando usted tenga una suficiencia del capital corriente mayor, menor o igual a 1, califíquela. ¿Cómo es la suficiencia del capital corriente acá? es menor a 1. Es menor a 1, ¿cierto? Entonces es mala. Muy bien lo que dice. Está explicando algo que parece obvio, pero hay que escribirlo. Es la suficiencia, la situación de la empresa al cierre del 2023, ya después lo vamos a pasar a escrito, es mala. ¿Por qué? Porque los activos corrientes financieros son menores a los pasivos corrientes financieros. Eso explicaría por qué el numerador negativo afecta al denominador positivo. ¿Qué más puedo hablar? ¿Qué más tengo que hablar? Porque tengo que explicar los dos índices. Podemos decir que también se debe la liquidez corriente, que pasó en 0,85 a un 0,82. Perfecto, vuelvo a eso, muy bien. Todo eso lo tengo que escribir. Dice, la liquidez corriente. ¿Qué era la liquidez corriente? ¿Alguien se acuerda de la definición de, o qué es la liquidez corriente más allá de la definición? ¿Cómo estoy en mis activos líquidos? Dice, por cada peso de pasivo tengo 0,82 centavos de activo. Eso es lo que me está diciendo eso. ¿Cierto? Me falta liquidez. Bien. Denominador. Ya vimos la parte del numerador que lo explicó la compañera. Miremos el denominador ahora. ¿Cómo estaba el denominador de esa suficiencia de capital corriente? Acá. ¿De cuánto es el ciclo operativo bruto de la empresa? Acá. Esta empresa cuenta con un ciclo operativo bruto de 115,98 y tiene un ciclo operativo neto de 39 días con un plazo de cobranza de Necesidad de capital. no puedo adentrarme en decir, che, necesita esto la empresa. Lo vamos a ver en perspectiva, vamos a verlo después. Ahora estoy hablando del hoy, lo que veo ahora. No saco conclusiones si necesita o no necesita. Simplemente en la situación tengo que hablar de lo que estoy viendo hoy. No comparar ni proyectar hoy. Cuento lo que veo. Ese es un tip también del examen. No me puedo cambiar de sectores. Me cambio, está mal. Porque ¿qué voy a poner en los otros sectores si mezclo sectores? Ciclo operativo, 115 días, lo comento. Tiene un ciclo operativo bruto, tiene un ciclo operativo neto. Tiene un plazo. O sea que el ciclo operativo es financiado con 76 días. Exactamente, con 77 días si lo ponen no está mal, 76,73. Y algo más me está faltando. De las 4 patas, estamos viendo 3, la posición del capital corriente, el capital corriente operativo, la circulación, y la otra pata es la autofinanciación. La autofinanciación. Pasamos a la fila autofinanciación. Para situación, ¿cómo es la autofinanciación? Es como, estamos viendo el último juego de estado, tiene una buena situación financiera, una buena autofinanciación de un 56%, ¿y qué más? ¿Qué otra cosita tengo que agregar? Que se vea ahí, o que ustedes crean que hay que agregar en los comentarios de esta situación. La autofinanciación por EBITDA. ¿Y qué es la autofinanciación por EBITDA?
¿Qué dice? Muy bien, es la financiación que tengo por las actividades operativas. Así dice la teoría en el libro, en la nota de cátedra. Es la financiación que tengo, la autofinanciación que obtengo solamente por las actividades operativas. Tengo una EBITDA de 88. ¿Está bien? ¿No es cierto? Bueno, conclusión de la situación, como lo anoté acá, califico en base a la suficiencia del capital corriente es mayor, menor o igual a 1. Dice la teoría, lo dicen las notas de cátedra. Califico, calificar es decir si es mala, buena, regular, muy mala, desfavorable, favorable. Una vez que califico, no vayan a calificar algo malo y después me ponen algo bueno. Si califican algo malo, es malo por esto. Pero también veo estas cosas positivas. O si digo, che, la situación es buena, por esto, y pasan estas cosas, siempre en el presente. Se equivocan de verbo, lamentablemente está mal. Ya van a ver por qué. ¿Estamos con eso? ¿Se entendió esta parte del diagnóstico? ¿Dudas? Una pregunta, profe. ¿Sí? En el caso que tengamos un capital corriente negativo, ¿no es cierto? Y tengamos una suficiencia de capital positiva. ¿Cómo? Sería Tenemos... que, estamos en que no situación. tengamos necesidad de capital corriente porque lo financian los proveedores. O sea, tenemos un plazo de cobranza más alto que el de pago. A ver, decime el ejemplo. Vos me decís, tengo una suficiencia del capital corriente de ¿cuánto? Así lo pensamos. Así, Positivo. ¿de cuánto? No sé, qué sé yo, de 100. De 100. Un número más chiquito. Bueno, 1, 80. 2, 3, menos 1, menos 2, Bueno. menos 3. Sí, no he estudiado mucho, pero bueno, sí. Sí, ese. ¿Cuánto? Ese, menos Parece que 2, tengo menos 1. una suficiencia del capital corriente de 2. ¿Necesito Sí. capital corriente? ¿Recario? ¿Necesito capital corriente? ¿Cómo llegué a este 2? Está buena la pregunta. ¿Cómo llegué a ese 2? Matemáticamente. Debo tener el capital corriente sobre el capital corriente operativo. El capital corriente debe ser más grande que el capital corriente operativo, para que me dé 2. Matemáticamente es así. ¿Cierto? ¿Dónde buscarían la situación? ¿Por qué lado la buscarían? ¿Cómo es la situación acá? Es buena. Mi capital corriente, no requiero más capital corriente del capital corriente que tengo. Básicamente esa sería la explicación, ¿no es cierto? Entonces la situación es buena. Tendré que buscar una causa. ¿Y quién me cuenta dónde está ese capital corriente? Tendré que ir a la posición del capital corriente y ver ese activo corriente menos ese pasivo corriente. Sería más grande el activo corriente. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que quiero que hagan en el parcial. Vean esos indicadores. ¿Estamos? ¿Estamos en el MIT? Sí. Bien, no puedo comparar, repito, y voy a ser cansador en eso, no puedo comparar, estoy en situación. Listo. Pasamos ya... Profe, ¿Sí? tengo una duda. Usted habló de que tenía 4 patas, que era la posición del capital, la autofinanciación, la circulación, ¿y cuál era la otra y dónde la podía ver Tenemos para el ejercicio? posición del capital corriente, circulación del capital corriente o capital corriente requerido, autofinanciación, y la cuarta parte es capital corriente requerido proyectado. ¿Cuánto voy a necesitar el ejercicio que viene? Pero no lo vamos a ver hoy porque para el parcial no entra, lo vieron en el práctico. Tengo que hacer unos supuestos y proyectar ese capital corriente que voy a necesitar en el próximo ejercicio. ¿Estamos? Ah, bien, profe, gracias. Bien, esto es solamente un diagnóstico, estamos viendo el ahora y lo que pasó antes, que nos impactó ahora.
Bueno, me apuro para que me quedan 5 minutos. Me preguntan acá, ¿para qué sirve el margen y la rotación? DuPont, que lo vamos a ver en económica, pero esa es la capacidad que tiene la empresa. Mire cómo cambió el margen de ventas. No quiero entrar en ese tema porque es más largo, pero eso lo ven en económica. Esto es el margen de ventas, la capacidad que le tiene la empresa para obtener margen por esas ventas en el corto plazo, y la rotación es como rota el activo. Son medidas que ahora lo vamos a analizar cuando pase a la evolución, pero esas son las medidas. Son capacidades que tiene la empresa desagregados. Margen por rotación es el índice de DuPont. 3,34 por 19 es lo que es la autofinanciación. Está desagregada la autofinanciación en margen y rotación. ¿Se entiende? Ya entro en eso porque lo vamos a comparar ahora. Bueno, pasamos a evolución. Acá vuelvo al punto de partida, suficiencia y la capital corriente. Ahora, en lo que es el diagnóstico en evolución, sí tengo que comparar. Y siempre les digo, tengo que calificar esa evolución, califico, siempre tengo que tomar una decisión en el parcial. Van a tener que poner, ¿es buena, es mala? ¿Cómo fue la evolución? Idéntico a lo anterior, fue desfavorable, fue favorable, la evolución fue buena, fue mala. Tomo una decisión de acuerdo a lo que veo, comparando un año con otro. ¿Cómo evolucionó la empresa? Sí o sí tengo que comparar acá. Y si comparo, otro verbo, que no es un verbo, pero fue. La evolución fue buena porque, ¿y qué tengo que encontrar? ¿Qué dijo la profe el viernes? ¿Qué tengo que buscar acá? Acá tengo que buscar algo muy importante, y a veces en el parcial te piden esto nomás, porque te toca solamente hacer evolución, calificar, y cómo fue, y poneme causa principal. Eso dice el parcial. No digo que este parcial va a ser así, porque no sé, pero a veces eso es el parcial. En los 3 sectores te dicen, póngame la causa principal, nada más. Usted pone algo de más y está mal todo. Solamente la causa principal. Acá vamos a ver causa principal y otras causas. Tengo que comparar suficiencia del capital corriente de 2 periodos. Yo ya lo hice, por eso vine un ratito antes. Suficiencia del capital corriente, lo miro. ¿Cómo fue del 2022 al 2023? De acá a acá. Escucho propuestas. Ojo, está en negativo eso. Ojo. ¿Por qué? Tip para el parcial. Suponete que en el 2023 tengo un 2 y en el 2021 tengo un 1,5. ¿Cómo fue la evolución esa? ¿Favorable? Tengo menos requerimiento de capital. Acuérdense, tengo de 1,5. Eso es fácil darse cuenta. Pero acá tengo los dos negativos. Hay menos porque disminuyó. Tienen los números, los montos. Ese es lo lindo de este práctico. Porque así hubiera sido fácil. 1,5 a 1,2. O como el del práctico. Tengo un 1 acá y acá tengo 0,5. ¿Cómo fue la evolución? ¿Ah? Fue mala. Tenían 1 y ahora necesito más. 0,5. La suficiencia no me está alcanzando. Pero arriba, ¿cómo evoluciona eso? ¿Cómo es la evolución? En el MIT, las profes ahí no dicen nada, no escriben nada. Si bien hubo una mejora, pero sigue siendo desfavorable, porque te das cuenta en la tendencia que el capital operativo aumentó un 300%. Miren el pizarrón, pero miren la filmina. Bien, empecemos. Califico. ¿Favorable o favorable? ¿Mala o buena la evolución? Es lo clave, porque si me pones mala, explícame cuál es la causa que es mala. Si me pones buena,
No me va a poner que está buena y me pone una causa mala. Te pone la mitad del punto porque dice, es buena pero te dice algo malo. Es mala pero te dice, se ganó la lotería. O sea, no estaría. Califiquemos primero. ¿Cómo es la evolución? Ten números ahí negativos. ¿Te ha puesto a propósito esto así para qué? ¿Qué tengo que ver acá? Fíjense los indicadores, fíjense en el numerador y el denominador. Y tienen que acordarse de cómo está compuesto ese numerador y denominador. Para ver, primero que me da negativo porque tengo un pasivo corriente más grande que un capital corriente. Que un activo corriente, perdón. Tendencias. ¿Cómo fue la evolución? Desfavorable. No sé. Que de eso lo van a tener que decidir ustedes, tomar una decisión y después la vamos a justificar por qué esa evolución es favorable o desfavorable. Profe, para mí es favorable porque si bien no sigue siendo como una evolución positiva en el año 2023, fue disminuyendo, o sea, es favorable la evolución de un año a otro. Bien, el MIT, ¿están todos de acuerdo en el MIT que es favorable o alguno disiente? Sí, favorable Yo porque es menos negativa. Sí, favorable. Bien, Y en para el mí MIT es favorable. Para porque mí ya desfavorable. Bien, quiero escuchar por qué es desfavorable. Porque hay el ciclo operativo aumentó y en mucho, de un año a otro. ¿Cómo? Repetime. Quiero decir, el capital corriente operativo de un año a otro aumentó mucho. Acá hay un montón en el aula. Van a tener que poner si es favorable, y la causa. Acá, califico. Y termina el taller esto, lo escribimos esas dos palabritas, encontramos la causa principal, dos causitas extra, que no es la causa principal, terminó este práctico. Si hicimos bien el primer punto, tengo el 25% del práctico hecho, está bien, porque situación para mí es más fácil, pero esto nos va a la promo, esta parte de la promo. ¿Cómo es la evolución? Muy bien, miren cómo analiza el ratio. Dice, la evolución es desfavorable, ¿por qué? Porque no se queden solamente con la división en la fracción. Fíjense los componentes del ratio. Fíjense qué es el capital corriente requerido. En esto, mirándolo a las dos fracciones, no sé si me están viendo en el MIT, mírenlo. ¿Dónde están los, de acuerdo a las tendencias, dónde cambió más? ¿En el numerador o en el denominador? Y si cambia algo en el denominador, ¿qué es el denominador entonces? ¿Cómo se llama el denominador? Capital corriente requerido. Es lo que me está requiriendo las operaciones. ¿Y qué pasó? Tenía 1415, pasó ahí. O sea, ¿el cambio dónde está más fuerte el cambio? El número 1,24 se hace más chico porque el denominador es más grande. ¿Estamos de acuerdo matemáticamente? Casi contadores, casi colegas. Por eso el número cambia, pero no tengo que quedarme con el número. Tengo que analizar la composición del índice. El capital corriente requerido aumentó muchísimo más que esa aumento, entre comillas, porque en realidad es una disminución, de ese capital corriente. Tengo más pasivo, entonces me lo hizo más grande, más negativo, por decirlo de alguna manera, el numerador. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero el cambio más profundo se produce en el capital corriente requerido. Y tengo que buscar ahora las causas de variación de ese capital. Como estoy determinando qué es el capital corriente requerido, el estado de variación del capital corriente no me sirve. Me sirve para otras causas, pero no va a ser la principal. Porque acá estoy diciendo, es más importante el requerido. ¿Dónde veo el requerido? En la circulación. Tengo que ir, bueno, ahí está en pantalla. No, ahí lo vuelvo. Estoy hablando del capital corriente requerido. Ahí vimos los cambios más importantes. Bien, esos son los cambios más importantes en el capital corriente requerido.
¿Dónde ven esa variación que me hizo que aumentara el capital corriente requerido? Dice el compañero, menos plazo al Disminuyó proveedor. los plazos de pago. El plazo de pago. Miren lo que pasa. Cobro más rápido, ¿cuántos días? Estoy cobrando 7 días casi más rápido. El almacenamiento, igual. Pero estaba pagando 87 días y ahora estoy pagando ¿En cuánto disminuyó eso? En 12. Estoy pagando más rápido lo que estoy cobrando. ¿Estamos de acuerdo? Estoy cobrando más rápido, pero estoy pagando más rápido. Entonces necesito que, ¿más qué? Cuando alguien tiene que pagar más rápido de lo que cobra en un ciclo operativo, ¿qué necesito? Requiero más capital corriente. Claro, necesito más. Necesito ahí bancar esos días hasta que cobre. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, causa principal, porque me dice, bueno, todo muy lindo, el capital, la suficiencia, la evolución fue desfavorable, califico fue desfavorable, causa principal. ¿Qué ponemos en causa principal? Disminución del Causa plazo mala, de pago. obviamente. Por un incremento Del capital en el requerido. plazo de pago, por un incremento del plazo, el pago a Por una proveedores, disminución. aumento del plazo de proveedores. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la causa principal. Tiene razón, no un aumento del plazo de pago, sino una disminución del plazo de pago a proveedores. Claro, estoy pagando más rápido. Gracias. Bien. Y en agregados tengo que hablar de otras causas. Mirando esa evolución, cómo cambiaron los índices, causa principal, le encontré, listo, aprobé evolución. Ya encontré la causa principal. Y la causa principal lo explica porque me puedo volver para atrás y decir, che, ¿era el plazo de pago? Sí. ¿Por qué esto afecta capital corriente requerido? Me vuelvo al índice y digo, sí, era lo que había visto, que había cambiado más el denominador que el numerador por ese capital corriente requerido. Causa principal. Otras causas que pueden ser Pueden o ser no, por el lado del capital corriente, las por causas el lado del capital financieras. corriente, que pueden ser o no en el sentido malo. Porque puedo poner causa principal, una disminución de plazo de pago de proveedores. Otras causas, puedo poner cosas positivas o también cosas que ayudaron. ¿Qué otras causas creen que vieron? Si se acuerdan. El plazo de cobranza, profe, es algo positivo. Como algo positivo. Otras causas. Una Las disminución del plazo de transferencias. cobranza. ¿Puede ser? Transferencia de deudas de largo plazo, corto plazo. Transferencia de deudas de corto a largo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más se acuerdan que vieron? ¿Se acuerdan que también cambió el numerador? Acá. Como positivo puede Ya ser la encontré autofinanciación, profe. encontré el problema acá, plazo de pago. Puedo seguir hablando de esto, pero también puedo hablar del capital corriente, que hubo cambios en ese capital. Pueden haber aumentado, ¿qué aumentó acá? De 6.93 a de 5.509 a 6.993. ¿Qué cambio? Pasivos financieros, que vimos pasivos financieros. Bien. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo se hace esto? Bien. Consejo, hagan ejercicios, ya va a haber adicionales para redactar. Tanto situación como evolución, aprender a redactar, no mezclar los sectores y utilizar bien esos verbos que digo siempre, calificar, ¿por qué? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué pasó esto? Está mal si ustedes me ponen en un examen, la evolución fue desfavorable por un incremento del capital corriente requerido. Me hablan de esto. El profe cuando lo vea va a decir, chocolate por la noticia. Oh, es muy obvio eso. Tienen que seguir indagando, meterse adentro del índice y ver por qué varió ese denominador,
¿Por qué Profe. valió ese capital corriente requerido o operativo? ¿Se entiende? Y llegar a la causa última, que fue el plazo de pago de proveedores. ¿Se entiende eso hasta ahí? ¿MIT? Sí, profe, podríamos Bien. poner, por ejemplo, de que el autofinanciación por EBITDA pasó de un 62% a un 80% debido a los fondos provistos por las operaciones, que pasó de un 4.436 pesos a un 17.780. ¿Como otras Sí, causas? está bien. Como otras causas, está O perfecto. explicación, pregunto, para ponerle Sí, para sí, hacer. para sumarle otras causas. Pero yo te recomendaría que me pongas, cuando entres a nombrar, podés hacerme todo el detalle, pero quiero un detalle más fino. Vos podés poner, la evolución fue desfavorable por un incremento superior del capital corriente requerido por sobre encima de ese capital corriente negativo. Está perfecto, está ahí. Estoy relatando simplemente lo que estoy viendo, pero no es la causa principal. 2 puntos aparte. La causa principal fue disminución en el plazo de pago de proveedores o la disminución de las deudas con los proveedores. Y esa es la explicación de eso. ¿Estamos bien? Bien. Mañana les subo la solución, pero lo vimos muy bien en lo que es causa. A ver si me queda otra cosa. Leo la evolución, lo mismo lo voy a subir como para cerrar esto, ya la dejo a la profe porque le he robado mucho tiempo. La evolución fue desfavorable, debido al aumento del requerimiento del capital corriente y la disminución del capital corriente. Causa principal, disminución en el plazo de pago a proveedores. Otras causas, transferencias de deuda del corto al largo, del largo al corto, lo que hizo disminuir el capital corriente. Un importante aumento de la autofinanciación, no nombramos autofinanciación. ¿Cómo estuvo la autofinanciación? También lo puedo nombrar como un aspecto positivo. No hay que, si la nombré en situación de autofinanciación, la tengo que nombrar en la evolución. Estaba en 14 el 56. ¿Por qué aumentó la autofinanciación? Y obviamente porque la autofinanciación es fondo provisto por las operaciones y el activo corriente. Tengo un importante incremento. ¿Dónde vimos el aumento de los fondos? ¿En qué instrumental? En en el estado de variación de capital corriente. Ahí tome ese índice para armar eso. Un importante aumento de la autofinanciación por la generación de fondos provistos por las operaciones. Ven, esa es la última causa. Debido a mayores ¿qué? Ganancias. ¿Se acuerdan que habíamos visto ganancias? Les voy a subir la solución. ¿Dudas? La tengo que dejar a la profe porque si no nos vamos a las 11. ¿Alguna duda? Bien. ¿En el Meet alguna duda? ¿Listo? La dejo a la profe. Agus. Acá estoy. Bien. Hola, chicos. Ahí dejo de compartir para... Eli. Me muteo yo para no... Cualquier cosa que pregunten acá, abro el micrófono. Bueno, vamos a ver otro casito que es parecido. Vamos a ver el caso de la empresa Holcim. Ahí les comparto pantalla. Ahí están viendo. Sí, profe. Sí, profesor, estamos viendo muy bien. Ay, perdón. ¿Ahí? Sí, se ve bien. Bien, bueno. Ahora vamos a ver el caso de Holcim, que es una empresa que se dedica a la producción y comercialización de cemento, ¿sí?
Y bueno, y también tiene distribución y venta de concreto y otros agregados. Acá, en el perfil de la empresa, tenemos la descripción brevemente. También nos dice que opera en 3 segmentos. El de cemento, que tiene un 96% de ventas netas en 2023. Después hormigón y agregados en menor medida. Ahí están el porcentaje de importancia de cada uno de los segmentos. Después nos dice que el restante, 0,9% de las ventas, corresponden a servicios de valorización de los pasivos ambientales en los hornos cementeros y de combustibles alternativos. Y nos dice que durante el primer trimestre del 2024, la sociedad va a completar la ejecución de un proyecto de expansión de capacidad en el Centro Industrial de Córdoba, ubicado en Malagueño, ¿sí? O sea que va a ejecutar una obra, un proyecto de expansión. Después vamos a pasar a la parte de los riesgos de la industria. Y nos dice que está estrechamente relacionada con la demanda del sector de construcción, que también está condicionada por la economía, por el nivel de actividad económica. Después nos dice posibles impactos que puede tener la actividad de Holcim durante el 2024. Y tenemos retrasos en la recuperación de ventas como consecuencia de un nivel general de demanda debilitado. Después, deterioro de las condiciones financieras de los clientes, que, bueno, eso nos va a implicarle a la empresa un mayor monitoreo de los límites de crédito y plazos de cobro, y dificultades en la cadena de suministro, porque se puede llegar a reducir o suspender la producción de insumos básicos que utiliza la compañía, ¿sí? Bueno, esto con respecto a los riesgos de industria. Y la posición competitiva en Argentina es la segunda compañía productora de cemento y agregados. Ahí vemos que está primero Loma Negra, después Holcim y después otras empresas. Y ahí está la imagen de cómo está distribuido el mercado. Bueno, eso es con respecto al análisis del negocio. Después, bueno, nos dice que los estados financieros están elaborados de acuerdo a las normas y también están ajustados a los fines del análisis. Y nos pide elaborar las conclusiones de corto plazo, situación y evolución la causa principal. Hasta ahí me van siguiendo, ¿no? Bueno, acá tengo los estados financieros. Nos da el estado de situación patrimonial. Tenemos, bueno, la parte del activo, pasivo y patrimonio neto. Podemos analizar un poquito acá las tendencias. ¿Qué pasó acá? Tenemos el ejercicio 1 y el ejercicio 2. El activo corriente, ¿qué pasó entre un año y otro? Disminuyó. Bien, disminuyó en un 7%. ¿Y qué fue lo que causó en mayor medida? O sea, ¿qué fue lo que más impactó en esa disminución? Crédito por venta. Bien. Vemos que créditos por venta disminuyó en un 35% y además representa un 7% del total del activo. Entonces, es un rubro importante. Después vemos el activo no corriente. ¿Qué pasó acá también? Al parecer hubo inversión en bienes de uso, pero habría que chequear con los otros estados. Bien. Hay un poco menos de variación. Es chiquita, pero hay variación. Y después tenemos el pasivo corriente. Fíjense que también disminuye.
y lo que más impacto genera son las deudas comerciales. Después tenemos acá en la parte de no corriente, préstamos de partes relacionadas. El pasivo también, el total del pasivo también disminuye en un 15%. Bueno. Después tenemos el estado de resultados. ¿Qué pasó con la ganancia del ejercicio? Cayó también. ¿Sí? Un 19%. Tenemos menos ganancia en este ejercicio. ¿Y cuáles fueron las principales causas? Veamos, las ventas cayeron. Después, bueno, el costo de ventas también disminuyó. Pero, bueno, en mayor medida, por lo tanto, la ganancia bruta sí la tenemos. O sea, sí tenemos un aumento, pero al final, como acá el impuesto a las ganancias fue mayor, entonces provoca que la ganancia sea menor que el ejercicio anterior. Bueno. Ahora, vamos a ir analizando cada uno de los segmentos de la situación de corto plazo, que ya lo vieron un poco con el profe. Empezamos con la posición del capital corriente, que sería cuánto es el capital corriente de la empresa y lo que requiere, digamos, después. Bueno. En la posición tenemos el monto del capital corriente, lo sacamos como activo corriente menos pasivo corriente. Y acá tenemos del X1 al X2 cuánto es el capital corriente. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esa variación? Aumentó. Bien. Positiva. Positiva. Y después vemos los ratios de liquidez corriente y nos da 1,43 y 1,26 era el ejercicio anterior. Entonces, en ambos ejercicios la liquidez es positiva. O sea, es mayor que 1, me refiero a que es mayor que 1. Entonces, ¿qué tenemos? O sea, la empresa tiene suficiente liquidez. Hay holgura. Hay holgura. Sí, y mejoró con respecto al ejercicio anterior también. Y teniendo en cambio, más o menos se mantuvo. Pero bueno, menor que 1. Después, acá vemos un poco sobre las causas de variación del capital corriente. Tenemos las causas económicas y las causas financieras. Tenemos fondo provisto por las operaciones, que fue mayor que en el ejercicio anterior, ¿no? Sí. Bien. Pero, ¿qué pasó después? Hay varias causas financieras que hicieron que el capital corriente, por más que fue un aumento del capital corriente, disminuyó con respecto al ejercicio anterior, ¿sí? Bueno, hubo adquisiciones, no obstante son menores a las del año anterior, pero bueno, hay inversiones. Hubo salida de dinero, pago de dividendos. Bien, sí, pago de dividendos que antes no. Se pagaron deudas. Bien. Con partes relacionadas. Bueno, perfecto. Después, tenemos, acá está la división del capital corriente, capital corriente financiero y capital corriente operativo. Tenemos el total del capital corriente es, para este ejercicio, 2.636, y acá lo divide. El activo corriente financiero sería, bueno, tenemos en cuenta el efectivo equivalente, las inversiones y otros créditos. Y después,
el pasivo corriente financiero, tenemos los pasivos para arrendamiento corriente, otros pasivos corrientes y otras provisiones. De ese Perdón, ¿no capital- habíamos quedado en que en otros créditos generalmente iban créditos operativos? No sé si estará la profe que dio el práctico, pero como que habíamos dicho que en otros créditos suele haber créditos de impuestos, o al revés era. Sí. Había como una distinción clara entre pasivos, otras deudas y otros créditos. Unos se consideraban operativos y otros financieros. No sé si me explico. Sí, ahí para aclarar eso, Fabricio, es tal cual lo que decís. En el ejercicio anterior, el que dio la profe el viernes, sí otros créditos eran operativos. Por ahí lo más conveniente en estos casos es ver la nota, cómo está formada, porque si puede que sea financiero o puede que sea operativo. Si es operativo, obviamente no se tiene en cuenta, y si tenés cosas más financieras o impositivas, ahí sí las tendrías que tener en cuenta. En el caso del Holcim, lo digo porque trabajé en Holcim, otros créditos tiene cuestiones impositivas y demás, pero lo mejor de todo es ver las notas para ver Claro, si claro, pero incluye bien, el crédito. considerando que estamos prescindiendo de las notas, pregunto por eso. Pero bueno, no sé, como para tener un criterio. No, a la hora de sí, entiendo el punto, y por ahí otros créditos como que no está tan claro sin tener las notas. En el caso de que no tengan las notas, sí se debería aclarar, porque la verdad que puede ser para ambos lados sin notas. Ok, gracias. Supongo que esto nos lo van a dar así. Y no, para la hora de lo que es exámenes y todo eso no presta confusión, digamos, queda claro. Perfecto. Gracias. Pero bueno, en la práctica sí recomendaría ver las notas. Gracias. Bien. Bueno, y después tenemos, entonces tenemos la conformación del capital corriente, 1.660 serían financiero y 976 operativo. Acá, analizando las tendencias, ¿qué pasó? ¿Alguien me puede decir? Y que aumentó el capital corriente operativo significativamente contra una disminución del capital corriente financiero. Bien. Fíjense que es muy significativo el aumento del capital corriente operativo, ¿no? Bueno, vamos a seguir viendo el ejercicio para descubrir más. Después tenemos que analizar el nivel de operación. Esta es la parte del capital corriente operativo, donde tenemos plazo de cobranza, plazo de almacenamiento, tenemos el ciclo operativo bruto, se forma sumando esos dos, el plazo de cobranza y el almacenamiento, y después le restamos el plazo de pago y plazo de anticipos de clientes para obtener el ciclo operativo neto. Vemos cómo fue la evolución de entre un ejercicio y el otro. El plazo de cobranza disminuyó. O sea, ¿qué significa? Es bueno porque nos da mayor liquidez. Bien. ¿Y el plazo de almacenamiento? Aumentó, lo cual nos quita liquidez. Bien. Fíjense que el ciclo operativo bruto antes era menor, 108, y ahora es 124. Y eso fue a causa del plazo de almacenamiento. Porque si bien disminuyó el plazo de cobranza, el plazo de almacenamiento es bastante mayor. Bien, después tenemos plazo de pago a proveedores. ¿Qué pasó también? Disminuyó, lo cual es bueno. No, lo cual es malo porque nos demanda más dinero o más capital corriente más rápido. Claro, necesitamos, o sea, tenemos un flujo de egreso mayor, más rápido. De 77 días. Antes pagábamos en 93 días, casi 94, digamos, y ahora en 77. Y el plazo de anticipo a clientes disminuyó. Y el ciclo operativo neto aumentó significativamente. Considerablemente, sí. Bien. Bueno, hasta ahora tenemos el nivel de operaciones.
que vemos que lo más significativo, tenemos el plazo de almacenamiento, que nos afecta acá en el ciclo operativo bruto, y el plazo de pago de los proveedores, que disminuyó, y no, eso no es bueno. Después, bueno, acá obtenemos el capital corriente operativo. Como lo explicó el profe antes también, sumamos el crédito los créditos por ventas con los bienes de cambio y restamos las deudas comerciales y los anticipos de clientes. Y acá obtenemos el total del capital corriente operativo. Acá está bien la diferenciación de lo que vimos en el estado de validación. Bueno, y sacamos la suficiencia del capital corriente, que sería el capital corriente sobre el capital corriente operativo, ¿sí? Y nuestro capital corriente actual es 2.636, como lo vimos antes, y el capital corriente operativo o requerido es de 976 en el ejercicio actual. Pero fíjense qué pasó. O sea, Aumentó el capital corriente operativo considerablemente. Claro. Sigue afectando, o sea, sigue como influyendo mucho eso. Y entonces acá cómo determinamos si la evolución fue buena o mala, porque hay una reducción del índice en tanto que el aumento del capital operativo requerido aumentó 7 veces contra el capital corriente que se tiene, que aumentó 0,3. Yo lo vería como que iría por el capital corriente operativo y ahí tienen que analizar o es por los plazos o por el nivel de operaciones, porque ahí el aumento es del 764%, las mismas tendencias te lo dice. ¿Para qué lado va el análisis? Perfecto, sí. Es desfavorable. Claro, es desfavorable. O sea, si bien es suficiente, hay una evolución desfavorable. Bueno, vamos de a poco. En cuanto a la situación que tenemos que armar, a ver si nos falta ver autofinanciación, pero ya podemos decir sobre la situación. ¿Qué decimos del ejercicio actual? No estamos comparando con el ejercicio anterior. Es buena, porque da mayor que uno. Bien. Tenemos capital corriente, o sea, disponible para mayor que el que nosotros requerimos para nuestras operaciones. ¿Sí? Al ser mayor que 1, significa que el capital corriente es mayor que el operativo. Entonces la situación es buena. Ya damos los motivos. Para ver los motivos, también tenemos que ver la autofinanciación. Tenemos la autofinanciación, que es la capacidad que tiene la empresa de financiar sus actividades con resultados, a través de los resultados propios, digamos. Entonces, fíjense, tenemos una capacidad de autofinanciación en este ejercicio del 44%, que lo tenemos desagregado en margen y rotación, un margen del 13% y rotación del 3,29%. Y la autofinanciación por EBITDA es del 80%, es decir, tiene una buena autofinanciación, ¿sí? Estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí, profe. Bueno, y con respecto al ejercicio anterior, analizando las tendencias, vemos que, en todos los casos aumentaron los ratios. Bueno, y ya podemos decir sobre la situación. Dijimos que era buena, y ahora, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos agregar? ¿Por qué es buena?
A ver, ¿quién me ayuda a armarla? Ya dijimos que el capital corriente es mayor que el operativo. ¿Y qué otras cosas podemos decir de la situación? La liquidez corriente es mayor que 1. Bien, como vimos al principio, la liquidez tiene buena liquidez. Tenemos activos financieros líquidos y nos alcanzan para cubrir nuestras obligaciones de corto plazo. ¿Qué más? La ¿Qué otra cosa? autofinanciación. Bien, la autofinanciación es muy buena. Tiene una autofinanciación de 44% y por EBITDA del 80%. En ese sentido, ¿en qué momento dejamos de considerar que la autofinanciación es mala, digamos? ¿Cuando nos da menor que cero o cuando nos estamos tendiendo a cero? ¿Cómo leo eso? Porque si fuera de 0,20, ¿sería buena o mala? Y no, en ese caso es baja, digamos. Es baja. ¿Y cuál es el límite? O sea, ¿dónde está? No sé si algún profe quiere responder, pero depende más que todo del rubro, de la empresa también. Pero un índice, digamos, de, no sé, 10, 15% es bajo, por ejemplo. No sé si, André, querés aclarar. Sí, ahí como para agregar, está bien encaminado por lo que decís, Agus, como que no es un número tan taxativo de decir, bueno, si tenés más de 30 es bueno, menos de 30 es malo, por ejemplo, no hay un número en sí, sino es más dependiendo de las características de la empresa, de la industria en la que está inserta. Por ahí está bueno también que vayan analizando con otros indicadores, ¿no? Y ahí también van a ir viendo de acuerdo al tipo de empresa si es bueno o malo, no quedarse solo con el número. Claro, pero no termino de cachar cómo relacionar la industria con con el número. Pero bueno, no importa, ya lo voy a entender cuando profundice. También, bueno, sí, también lo podés ir viendo también dependiendo de la composición. Por ejemplo, Holcim, en este caso, esta empresa que estamos analizando, se financia más con recursos propios que con pasivo, con deuda. Con lo cual es de esperar, o sea, tiene que tener un nivel bastante alto de autofinanciación como para decir que sea buena, porque es de los recursos que vos generás, con cuánto te podés financiar. ¿Me explico? Como que también depende un poco de cómo es la composición de su estructura de financiación. Ok. Además, ahí estamos viendo que es de casi el 50%, o sea, está como cerca, entonces es muy alto. ¿Sí? Yo le agregaría ahí al compañero que siempre nombramos que tiene una autofinanciación positiva, para nombrarlo en situación. Que tenga una autofinanciación positiva significa que tiene, el número es positivo, valga la redundancia. Con que lo nombres va a estar bien, no te hagas problema por eso. Cuando es muy raro que veas una autofinanciación negativa o una autofinanciación cero. Ahí estaríamos en una situación complicada. En eso no te hagas problema. Obviamente una autofinanciación del 44% es mucho. En la que vimos anterior que él tenía una financiación del 25% y era una autofinanciación positiva, le pusimos cuando redacté. Quédate tranquilo que cuando escribas eso no va a estar mal. Perdón. Sí, estoy bien. Lo único decimos que, buena. Perdona vos ahí para que te interrumpí. Lo que sí, está bien lo que decís, David, lo que sí es importante que tengan en cuenta que sea positivo no implica que sea bueno o mala, ¿no? Son dos cosas como distintas. Puede ser positiva, pero para el tipo de empresa puede ser baja. Como para que lo tengan en cuenta nomás. No quiero enredar más. Sí.
Sí, no siempre que sea positiva va a ser buena. Bueno, y bueno, si lo vemos por el EBITDA, también es del 80%. Ahí sí es muy buena también. ¿Y qué más tenemos que ver para analizar la situación? ¿Qué más podemos agregar? Los plazos. Bien. Podríamos decir que disminuyó el plazo de cobranza, o sea, cobra más rápido la empresa. Sí. Más allá de que también paga Ahí más rápido. estás diciendo que disminuyó y estamos hablando de situación. Ojo. Tenemos Claro, que hablar sí. sobre el ejercicio. O sea, cuando hablamos de la situación, hablamos del ciclo operativo bruto, es de 124 días. ¿Y cómo se compone? Plazo de cobranza, almacenamiento, vamos a decir cuánto es de cada plazo, y el plazo de pago también de proveedores, ¿sí? Que está financiado por 77 días por proveedores. Claro, no tenemos que decir disminuyó o aumentó, porque ya ahí pasamos a... Ahí, Es simplemente nombrarlo. claro, o sea, simplemente lo nombramos en la situación. Decimos Perfecto. cómo es en este ejercicio. Sí, Después, sí. cuando vamos a evolución, ahí sí vamos a comparar qué pasó con respecto al año anterior, ¿sí? Profe, Sí. y una consulta, si bien el tema del plazo de cobranza es, digamos, cada un mes básicamente, y el de pago es un mes y medio casi básicamente, perdón, 2 meses y medio, el tema del plazo de almacenamiento, si yo tendría que más o menos verlo para el tema de la conclusión, si bien es malo tener mucho tiempo de almacenamiento, pero ¿qué papel jugaría, digamos, por ejemplo, en la conclusión como para poder analizarlo? Yo me hacía la misma pregunta, si no podíamos comparar lo que tardas en cobrar contra lo que tardas en pagar, obviando el plazo de almacenamiento. Ahí tienen que tener en cuenta todo, o sea, el ciclo operativo bruto. Se tiene en cuenta el plazo de cobranza y el plazo de almacenamiento. En todo caso, perdón, ¿no? En el orden lógico sería primero el orden de almacenamiento y después el de cobranza. Perdón, ¿no? Pero digo, lógicamente desde que lo compras, lo almacenas, lo vendes, lo cobras y después, o sea, en un orden cronológico sería primero, para organizarme yo, primero el plazo de almacenamiento y después el plazo de cobranza. Perdón la pregunta, no sé si es pertinente, pero para ver cuánto tardas en volver a hacer tu dinero. Claro. Ahí, André, no sé si vos querés aclarar. Sí, es como decís, Fabricio, o sea, el plazo de almacenamiento es desde que vos o comprás los materiales, bueno, o el producto para venderlo de unas, y bueno, si sos de servicios, si sos una empresa productiva, desde que compras, lo fabricás y demás, hasta que lo vendes, el plazo de almacenamiento, desde que lo vendes hasta que lo cobras, bueno, es todo el plazo, por eso es que nosotros, como decía Agus, tomamos todo el ciclo operativo bruto porque es desde que el producto está listo para ser vendido hasta que efectivamente te ingresa a vos el efectivo por ese producto. Entonces, por eso sí o sí se compara todo y no solo la partecita del plazo de cobranza. Porque vos para producir o comprar lo que vendés, digamos, también gastaste, digamos. Entonces, como que es hasta que esa plata te vuelve a ingresar. Claro, desde que compraste hasta que recibiste. Tal cual. Claro. Bien. Bueno, entonces, ¿quedó claro eso? Sí, profe. Bueno, ahí estaríamos con la situación. Si quieren, vamos a leer ahora. Esto es lo que tendríamos que, bueno, más o menos decir en la situación. Que es buena, ya que tiene un exceso de capital corriente más allá del necesario para las actividades operativas. O sea, básicamente el capital corriente es mayor que el operativo. Y decimos que está compuesto por activos financieros líquidos. Ahí nos vamos al tema de la liquidez corriente.
Tenemos caja, bancos e inversiones, que indica que la empresa cuenta con suficiente liquidez para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo, incluidos los pasivos financieros. Y ahí decimos también que mantiene una importante capacidad de autofinanciación del 44%, en este caso, y por EBITDA del 80%. Solamente lo mencionamos, decimos que es importante de capacidad. Y acá vamos al tema del ciclo operativo bruto, que es de 124 días, y lo desglosamos en plazo de cobranza, plazo de almacenamiento, de 31 y 93 días respectivamente, de los cuales 77 días tenemos financiados por los proveedores. Fíjense que abarcamos todos los segmentos que estuvimos analizando. Y después, con respecto a la evolución, ¿qué habíamos detectado? Nos vamos al ratio de suficiencia de capital corriente. Que no era favorable. ¿Cómo? Que no era favorable la evolución. O sea, ahí vemos que es desfavorable porque pasamos de tener una suficiencia del 17 a 2,70, o sea, disminuyó mucho. O sea, Entonces, en situación vamos a decir que es favorable y después, punto y aparte, no obstante, la evolución se presenta como desfavorable por X motivos. claro, es desfavorable la evolución porque ahí vamos a estar comparando con el ejercicio anterior. Perfecto, gracias. ¿Y por qué? O sea, decimos en un primer momento que vemos. Vimos que es muy importante el cambio del capital corriente operativo, más que el capital corriente solo, ¿sí? Entonces nos vamos a que la evolución es desfavorable porque el capital corriente operativo es mucho mayor que el ejercicio anterior, digamos, básicamente. O sea, aumentó mucho más que el capital corriente. Pero la causa principal no es esa. Como les dijo el profe antes, tenemos que ir y meternos más. ¿Cuáles fueron las causas de que el capital corriente operativo haya cambiado tanto? O sea, ¿y qué habíamos estado viendo? El nivel de operaciones. Acá. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, o sea, tenemos que ir a los factores que hacen al capital corriente requerido. Claro, o sea, porque Entre está ellos se en ve este una segmento, acá, cuando vimos el nivel de operaciones, vimos cómo estaba conformado el capital corriente operativo. Si bien hubo una disminución en los plazos de cobranza, los plazos de almacenamiento aumentaron en un 30% y los plazos de pago disminuyeron también en un aproximado 30%, lo cual perjudica la liquidez operativa, no sé cómo decirle a la liquidez esa, pero digamos a los plazos en que el dinero se vuelve a convertir en dinero. Necesita más capital. Bien, sí. Entonces, ahí tendríamos la causa principal. ¿Sí? Respecto a esto que insistía mucho el profe de si vas a poner desfavorable, después no pongas algo bueno. En términos de decir, si bien hubo un aumento no estaría mal decirlo así, o preferiblemente no meterse con, si vas a dar algo desfavorable, no te metas con lo positivo, metete con lo que hace a la situación desfavorable, como decía el profe. Yo iría, sí, con el plazo de almacenamiento, que es más importante en este caso, y el plazo de pago, porque ambos son factores que
hacen a que la evolución sea desfavorable. Después, lo del plazo de cobranza lo podemos decir en otras causas, porque también es algo que, o sea, si bien fue positivo, hace a la evolución. En otras causas podemos decir tanto factores positivos como negativos. No sé si los profes opinan diferente. Sí, yo ahí coincido, por ahí a lo mejor lo que el profe David, entiendo, se quería hacer mención es que cuando vos calificás la evolución y decís que es mala, o sea, o desfavorable, el fundamento tiene que ir en el mismo lado, pero después sí puede haber factores positivos que te compensan esa calificación, ¿no? Que van para el otro lado. O sea, podemos decir, y no obstante, cabe mencionar que, no sé, Mejora el plazo de Podés cobranza. poner que cayeron las ventas, disminuyó en gran proporción los costos de venta. Sí, lo único que hay, cuidado con lo que es venta y costo de venta, entiendo que es un ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso se va más al sector económico, pero sí se puede poner tranquilamente otro factor. Siempre que sea última causa, ¿no? Claro. Bien. Bueno, y ahora vamos a leer la evolución. Y dice, la evolución fue desfavorable debido al aumento del capital corriente operativo en mayor medida que el capital corriente. Y ahí ya nos vamos a ver la causa principal, fue el aumento del plazo de almacenamiento y disminución del plazo de pago a proveedores. Acá no están las otras causas, pero podemos mencionar, como dijeron antes, lo de el plazo de cobranza y a ver, no sé qué otras causas dicen ustedes que podrían ser. Y, profe, podemos ver lo que había en el estado de variación del capital corriente, que como que pagó deudas, pagó dividendos y, bueno, la compra también de activos fijos. sí, sobre todo la Bien. compra de activos fijos y Sí, esos también formarían parte de las otras causas. Y bueno, ahí estaría. No sé si quieren agregar algo. ¿Alguna duda, algo que haya quedado, chicos? sí, hay que revisar algunos conceptos, pero bastante claro. ¿Profe, van a subir algunos casos adicionales para practicar? Ahí eso Sí, tendríamos que consultarlo, porque no estoy segura yo. Ah, Pero solemos subir a veces, pero no sé, vamos a chequearlo por las dudas. Pero sí, En los lo de los que, talleres sí. en lo que respecta a lo que es el perfil de la industria, de la empresa y ambiente de negocio, la guía de trabajos prácticos no agrega esa parte que creo que estaría bueno. Bien, Como sí, que, porque está directamente lo que es el instrumental. exacto. Bien, de todas maneras, bueno, en el ejercicio que hicimos ayer, y bueno, en corto plazo también vieron que en todo le vamos agregando nosotros el análisis del ambiente de negocio. Pero sí es clave. El del capítulo de ayer no se subió todavía, bueno, ahí revisamos entonces, para que también ya lo tengan. Una consulta, profes. Sí. ¿Estaría bien decir que la causa principal era un incremento del ciclo operativo neto? ¿O hay que mencionar sí o sí cómo se compone esa variación? Es mejor que expliques cuáles de los plazos, como para llegar bien a la última causa.
Porque vos podés determinar de ese ciclo operativo neto qué fue, plazo de cobranza, plazo de almacenamiento, tratando de llegar siempre a la última causa. Sí, así como dice la profe. Traten de desglosar lo que más se pueda. Y habría que mencionar las causas positivas dentro de ese ciclo operativo neto o solo lo negativo. Para la causa principal, bueno, si es negativo, solo lo negativo, y en otras causas mencionas lo positivo. Siempre que sea relevante, ¿no? Entonces, profe, la causa principal como que va de la mano de la calificación. Sí, que eso es lo que decía el profe al comienzo. Bien, gracias. Bueno, ¿quedó alguna duda ahí en el aula? ¿Dudas? ¿Nada? Nada por acá. Estaríamos con todo, ¿no es cierto? Bueno. Bueno, Yes. chicos, gracias Agus, gracias Andrea, Gracias a ustedes. la Eli, si anda por ahí. Bueno, muchas gracias a todos. Cualquier Gracias, cosa, profe. escriban a la plataforma. Gracias. Gracias por estar hasta esta hora. Adiós, profes. Gracias. Buenas noches, chao. Buenas noches.